antes de presentar a los ponentes, les voy a decir que hubo dos sucesos importantísimos en nuestra América, que fue la derrota del kirchnerismo en Argentina y el día de ayer, la derrota electoral en Venezuela. Una derrota, una batalla que no fue la guerra, y vamos a seguir combatiendo. No estamos abatidos ni mucho menos. Esto nos refuerza a corregir errores, a ganar la batalla ideológica, como dijo Fidel. Entre otras cosas, queremos decir que tanto en Argentina como en Venezuela no fue la elección simplemente de convencer a la gente, sino se tuvo contra los medios de difusión, digamos, los monopolios de los medios de difusión, no solo locales, sino internacionales, como CNN, como ABC de España, El País de España, como El País de Uruguay también, y acá todos los medios de difusión de la televisión. Eso es lo que tenemos. Y por último se integró también la OEA con Luis Almagro como nuevo secretario, como nuevo mandadero del imperio, que fue canciller de Mujica, que tuvo una posición muy integradora en América Latina, y este canciller, y hacía las veces de que estaba actuando en forma integradora, y resultó que un mercenario del imperio. Y por supuesto todos los presidentes, expresidentes de la derecha, encabezados por Felipe González y Aznar, Cedillo y varios más. Es una vergüenza histórica. Pero compañeros, la batalla continúa, la lucha continúa. Cuando el compañero Prigolini y el compañero yo, cuando estuvimos en la Argentina y en Uruguay, tuvimos que soportar la dictadura militar en la clandestinidad y en el exilio, y ellos decían no se termina, y nosotros seguimos combatiendo junto al pueblo, y ahí está, la dictadura se derrocó, y todos los gobiernos de derecha se van a derrocar. Voy a presentar a los compañeros que todos son latinoamericanistas, empezando primero por el compañero Óscar Upegui, encargado de negocios, ministro consejero de la Embajada de Venezuela, y el responsable político de la embajada, que hace una semana que está con nosotros. El compañero Héctor Díaz Polanco, que es sociólogo, antropólogo y es totalmente internacionalista, integrante de la dirección de Morena. Jorge Mancilla, ex embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en México, que todos lo conocen. Carlos Prigolini precisamente aquí llegó perseguido por la dictadura, es antropólogo. Bueno, después voy a cada uno, los currículos de cada uno antes que hagan uso de la palabra. Él forma parte del Frente para la Victoria de Argentina en México. Empezando, voy a leer ahora el currículum pequeño de cada uno. El primer ponente va a ser Jorge Mancilla. Él es periodista, poeta y escritor boliviano, autor de 14 libros de biografía, poesía y humor, aquí y en su patria. Su más reciente obra es Breverías, titipuchal de aforismos, presentado en esta misma Casa LAM a comienzos de este año. También conocido como Cocomanto, como poeta, alias de parapeto en tiempos de dictaduras fascistas en Bolivia. Jorge Mancilla es miembro fundador de la organización Nuestra América. Fue el primer embajador de gobierno de Evo Morales en México de 2006 a 2013. Adelante, compañero Jorge. Van a hablar 20 o 25 minutos y después va a haber un periodo de preguntas. Adelante. Buenas noches, amigas, amigos, colegas, compañeras, compañeros.
Walter Martínez, por permitir el honor de compartir esta mesa con gente tan calificada, con compañeros tan responsables, tan visibles y tan auténticos como Juan Héctor Díaz Polanco, compañero Carlos, y bienvenido al compañero venezolano Oscar Utegui. Preparé un texto, no porque, bueno, francamente soy muy tirado a ser un diletante, me prolongo cuando hablo de memoria. Yo tengo que tener respeto a los tiempos de ustedes y al tema que me concreto. Porque no hay nada más deprimente que cuando uno esté en lo mejor del discurso le pasan un papelito y dicen, ya güey, uno tiene que interrumpirse sin decir todo lo que quería decir. Bien, pues, quiero iniciar esta mi intervención refiriéndoles un reciente episodio en grado de jactancia imperialista cometido por el presidente Barack Obama. Ocurrió hace una semana, el pasado lunes, en París, en la inauguración de la Cumbre por la Ecología Planetaria COP21. Imaginen, vean esta escena. Los presidentes y jefes de gobierno de 150 países están puestos en primera fila para tomarse la foto oficial. En eso, por voluntad de los dueños del negocio del calentamiento global que manejaron esa cumbre, el señor Obama pasa a saludar uno por uno de mano a los mandatarios. Está yendo así y cuando llega hasta donde se hallan los presidentes Rafael Correa de Ecuador y Evo Morales, Mr. Obama levanta nerviosamente la mirada a los que están detrás en la segunda fila, hace que reconoce a alguien, ensaya un gestito y luego se sigue de largo, sin saludar a los presidentes sudamericanos Correa y Evo. Para esto, se ve en el video que ni él ni Correa lo esperaban con la mano extendida. Sería lo mismo. Pasada la escena, Evo se sonríe ante esa actitud mezquina de Obama y algo le comenta a Correa que también sonríe. Esa imagen se volvió viral, como se dice ahora en las redes sociales. La semana pasada circuló en toda América Latina. Todos hablan de lo que alguien calificó de la obamiada. Obama, una ridícula falta contra el protocolo diplomático y la mera educación personal. Compañeras, compañeros, pero que hay que tomar en cuenta ese episodio de aparente desprecio imperial para entender también los recientes sucesos electorales en Argentina y Venezuela, y lo que podría sobrevenirnos a Ecuador y a Bolivia. En Venezuela y Argentina no es el pueblo quien se beneficia con los resultados electorales. Aquí lo van a decir con mayor autoridad y aplomo los compañeros venezolanos y argentinos. El gran ganón que no ganador es el imperialismo yanqui, el sistema dominante que juega sucio siempre para mantener su hegemonía política, económica, militar, cultural, en fin. El imperialismo yanqui, pues, que maneja nuestras vidas en democracia y en dictadura. El imperialismo, enemigo estructural, que muchos partidos de izquierda y sus líderes no mencionan jamás en sus discursos y menos se atreven a enfrentarlo. Ven enemigos menores a partidos y sectores de su entorno inmediato. Hace una oposición municipal, parroquial, cuando enfrente está el imperialismo. Ese enemigo estructural tiene sus operadores e instrumentos coyunturales, a los que usa según la ocasión. Esos instrumentos, esos serviles son la burguesía, los medios de comunicación, CNN y las televisoras privadas. Hay que ver en estos días la fiesta de Patricia Llanot, por ejemplo, o de este compañero cubano que está en CNN, que está mojándose contra ética periodística de lo que ocurrió ayer en Venezuela. Los partidos de derecha también, que fungen de operadores del imperialismo.
las empresas de riqueza fácil porque tienen mercado consumista directo en Estados Unidos, las iglesias conservadoras, los ejércitos y policías que reprimen, la SIC, la Sociedad Interamericana de Prensa y sus periodistas cipayos, la OEA, ahora en manos de Almagro, el Magro, y providencialmente o inopinadamente aparece también un expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, vicepresidente que fue del dictador Banzer, que gobernó unos meses Bolivia porque Banzer cayó en una gravísima enfermedad de la que murió luego, y este señor Quiroga estuvo algunos meses al gobierno, sin ninguna cosa trascendente que hacer. Como en Bolivia, perdónenme la palabra, nadie lo pega. Pero ayer, en Caracas, se permitió opinar, insultar, descalificar a los compañeros bolivarianos. El Tuto Quiroga, el sustituto que le decíamos. Es decir, todos esos organismos e instituciones que cuando el imperio ordena, se lavan y perfuman la boca para hablar de democracia, derechos humanos, libertades, recursos naturales, reformas, inversiones, soberanía, procesos electorales, etc. El enemigo estructural a vencer, porque lo tenemos al frente, arriba y a los costados, es el imperialismo yanqui. Bien, la empresa privada ha estado sofocando a Venezuela por años, boicoteando el proceso bolivariano con terrorismo callejero, con ocultamiento y o encarecimiento de alimentos y productos industriales. El mismo operativo descarnado y desgastante, el boicot económico y el terrorismo político, que anoche lo recordó justamente el presidente Nicolás Maduro, el mismo método que se aplicó contra Allende en Chile, contra João Goulart en Brasil, contra Jacobo Arbenz en Guatemala, el mismo método de desgaste y agresiones que empleó el imperialismo contra el gobierno del progresista General Torres en Bolivia y contra el gobierno del demócrata Hernán Siles Corso y la UPP en los años 80-90. Reventar a los gobiernos prosocialistas, revolucionarios o progresistas, ocultando comida y ropa, haciendo escasear, el ejemplo es de burdo, escarnio, disculpenme, haciendo escasear toallas femeninas y papel higiénico, que tanto necesitan los reaccionarios para todo lo que hacen. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta hazaña contra la Venezuela de Bolivia, de Bolívar y de Chávez? No es por la democracia, compañeros, ni por las libertades, ni por el Congreso, ni la alternancia, ni por la libertad de prensa, o vamos, ni por la liberación del pacifista y ahora Blanca Paloma Leopoldo López. Es por el petróleo. El mismo motivo que desde hace 15 años provoca sufrimiento y destrucción a los pueblos árabes de Irak, Irán, Siria y los países del Medio Oriente, dueños del petróleo, que sufren masacres, invasiones, intervenciones armadas multinacionales. Venezuela, no olvidemos, es el mayor reservorio de crudo, de petróleo en América Latina. Y el imperio quiere volver a poseer esa riqueza, controlarlo como en los tiempos de los oligarcas arecos y copellanos. Lo dijimos hace 20 años en un epigrama que publiqué en Excelsior. El epigrama decía: el imperialismo tiene dividida Venezuela. Los burgueses gozan bene y los pobres sufren suela. El comandante Hugo Chávez cambió con valentía y convicción bolivariana esa injusta realidad y empoderó a su pueblo. Y ahora, en esta hora crítica, hay que poner de relieve la valentía y la serenidad del presidente Maduro, digno sucesor de Chávez Venezuela. Vamos a defender, claro que vamos a seguir defendiendo a la revolución bolivariana, con Maduro al frente y con los que vengan, y contra los que vengan. En Argentina podría ocurrir otra cosa similar, después de la victoria de aquel. Una lamentable rehabilitación de los verdugos y asesinos de las dictaduras militares, con este Mauricio Macri, de lo macro a lo micro, que ya dijo un monero de la jornada.
de lo macro kirchnerista a lo micro menemista, el de Menem, o a lo necro del peronismo de extrema derecha al modo bastardo de López Rega en tiempos de la AAA y la dictadura militar, esta misma AAA que mató en Argentina al presidente boliviano Juan José Torres González. Puede ocurrir que con Macri la democracia argentina se vuelva de macrista. Por Macri. Bien, pues, a lo que vine. Me pidieron hablar de lo que ahora pasa en mi país. Compañeras, compañeros, estamos en camino a un proceso de consulta democrática para modificar la constitución política del Estado, a objeto de que se habilite y ampare la reelección de mandatarios que se atreven a repostularse para esos cargos y encargos porque se creen capaces de merecer la revalidación popular y democrática. Esta consulta la hacemos anticipadamente porque queremos que Evo Morales y Álvaro García Linera participen en las elecciones del año 2019. Postulamos la reelección de sus mandatarios consecuentes, no obsecuentes. Queremos la ratificación de quienes no nos traicionan y rinden año con año muy buenas cuentas a la patria, a su pueblo. Somos gente de un proyecto de socialismo comunitario que ha cambiado a Bolivia para bien y para siempre. Desde hace 5 años, Bolivia tiene el Producto Interno Bruto más alto de América Latina, oscilando siempre de 5,2 a 5,9 puntos, cuando otros países presumen de un crecimiento de 1,5 a 2 a lo sumo. Por la evidente estabilidad democrática y la bonanza económica que nos da el reparto justo de los ingresos por exportaciones, es que en Bolivia, por ejemplo, los ciudadanos, los trabajadores, recibirán este año por segunda vez el doble pago de aguinaldo navideño. Y eso porque a las empresas privadas les va bien y a los bancos mejor, como nunca, porque hay criterio y voluntad de ahorro y créditos confiables. La consulta para modificar el artículo 162 constitucional ocurrirá el 13 de febrero del próximo año. La actual Constitución Política del Estado autoriza la reelección de un presidente por una vez. Pero esa misma nuestra Constitución, que nos sacó de la República del siglo XVIII y nos puso en el siglo XXI como Estado plurinacional, esa Constitución, digo, faculta al electorado a convocar un referéndum revocatorio de mandato cuando el presidente en ejercicio pierde la confianza de su pueblo en los primeros 3 años o meses de su gestión de 5 años. Evo y Álvaro ya pasaron por esas pruebas. La primera vez, el año 2005, ganaron con 54% de los votos. El año pasado, el año 2013, fueron reelegidos con el 64% de la votación. El año 2008 fueron sometidos a un referéndum revocatorio de mandato porque la oposición, por encargo del imperialismo, forzó al Congreso y las autoridades electorales a poner en duda el liderazgo de ambos. Se produjo ese referéndum y nuestros líderes ganaron con 67% de la votación, la mayor de la historia en Bolivia. De esto hablamos cuando decimos reelección y permanencia. Por esa razón el pueblo boliviano está ahora inmerso en las campañas por el sí y por el no. Una campaña democrática. Los opositores dicen no al continuismo y nosotros hablamos de continuidad. Queremos que continúe el proceso de cambios que ha transformado Bolivia desde el año 2006. Continuidad. No más, no el continuismo del modelo neoliberal dependiente del imperio. Ese continuismo que mantiene a muchos países en estado larvario de yanquilosamiento. Para juntar yanquilosamiento, el yanquilosamiento. Se habla de alternancia en el ejercicio del gobierno, sí, pero hay alternancias de puro teatro. Mero cambio de actores en el gobierno para seguir representando la misma comedia.
aparecen otros nombres y apellidos, otros partidos políticos, pero son los mismos, iguales o peores que sus antecesores. Escenario, iluminación y decorados son puestos por los poderes dominantes y los actores repiten sin equivocarse lo que está en el teleprompter del sistema, el guión diseñado por el imperialismo o el Fondo Monetario Internacional. Nosotros decimos sí a la continuidad, llevados del gran ejemplo de Cuba con Fidel al frente durante medio siglo, no al continuismo, sí al seguimiento revolucionario, no al seguidismo burgués, autoritario, vividor, despótico, ladrón y satisfecho. Desde septiembre de 2008, sépanlo, no tenemos relaciones con Estados Unidos, con Washington, porque pillamos a su embajador financiando y armando a los separatistas del Oriente Boliviano. Comprobamos que la embajada gringa corría con los gastos de esa aventura escisionista, para lo que incluso llevaron al país a mercenarios croatas, húngaros y rumanos, expertos tiradores, para ayudar a la derecha proimperialista a partir de la madre geografía. Pero no pudieron, porque el gobierno se puso fuerte y el pueblo resistió en Santa Cruz de la Sierra, en Beni, en Chuquisaca, en toda esa región fantoche llamada la República de la Media Luna. Miren qué imaginación. Aquel embajador gringo, Philip Goldberg, había sido en los años 90 funcionario operativo de la Embajada de Estados Unidos en Yugoslavia, la poderosa República Federativa del Mariscal Tito, que acabó hecha pedazos, repartida hoy en 7 u 8 países. Eso querían hacer en Bolivia. Expulsamos a ese embajador intervencionista y luego, en 2009, echamos de Bolivia a la CIA y a la DEA. Siempre. Y siempre denunciando que la embajada gringa organizó y detonó al menos 6 golpes militares en las décadas 60, 70 y 80, cuando mi pobre patria Bolivia era conocida por ustedes en el mundo como Golpivia. Con pruebas documentarias demostramos el intervencionismo yanqui, los pagos a los terroristas, expulsamos al tal Goldberg, el embajador Goldberg, le decíamos, de golpe, y rompimos relaciones con los Estados Unidos republicanos de Bush padre, Bush hijo y Trump Espíritu Santo. Es que en aquel tiempo, en los años 60, 70, 80, 90, hasta bien entrado el año 2000, desde el 2005, desde la Revolución del 52, el corazón político de mi país no latía como debe latir normalmente, con toques de sístole, diástole, sístole, diástole. Sonaba con golpes de siástole y diástole, siástole y diástole. La CIA y la DEA que ahora están fuera. Por eso echamos a esas agencias y ahora respiramos oxígeno puro, oxígeno democrático y bien. Cuando Barack Obama fue elegido presidente en enero de 2009, creíamos que se iba a dar alguna señal en Washington para ver de parchar las relaciones rotas, aclarando situaciones y escuchando razones, pero no. Obama no ama con Bolivia. Barack Obama no nos quiere porque los que lo manejan le han dicho que no nos quieren. A eso desobedece esa actitud tonta en la inauguración de la cumbre de París. Mi hijo Pablo inventó un palíndromo, esa frase que se lee igual al derecho y al revés, que dice: "Ahí Bill Obama ama Bolivia". Escríbanlo y recuérdenlo, es esto lo que decimos en Bolivia. Ahí Bill Obama ama Bolivia. Pero hay que vivir estos tiempos con serenidad política y con la evidencia de lo que se avanzó en los últimos 16 años en América del Sur no tiene referente en la historia anterior del hemisferio. Serenidad, compañeros venezolanos,
compañeros argentinos, compañeros mexicanos y nosotros también, confianza y certidumbre de que seguiremos avanzando. También hay que vivir estos tiempos con humor, porque el buen humor es el Dios de los descreídos y ayuda en las desesperanzas. Echemos de gracia y optimismo a la democracia, que también, como decía un minero de Bolivia, que sea democracia, con gracia. Y hay que esperar que Estados Unidos también tenga lo suyo, un sorbo de su propio chocolate, si su electorado decide tener por presidente al republicano Donald Trump. Ese Donald que quiere hacer pagar el pago de su historieta racista a los migrantes y a los pueblos pobres. Amigas y amigos, en los duros tiempos de la represión anticomunista y las dictaduras militares, que fueron muchas en Bolivia, mis compatriotas solían alentarnos para estar más preparados y dispuestos ante el infortunio en horas como esta. Nos decían, por ejemplo, las cosas están mal, pero todavía estamos a tiempo para que se pongan peor. Vamos a llevarlo, compañeros, claro que sí. Y peor no vamos a estar si decidimos resistir al enemigo fundamental ya identificado, al imperialismo que ya verán, al imperialismo que morirá de monopolio mielitis, que es la enfermedad atrofiante de la acumulación capitalista, del capitalismo salvaje. Podría seguir hablando, pero muchas gracias. Ante el evento electoral de ayer, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, expresó lo siguiente: estoy seguro de que saldremos de esta y de que abriremos con nuestra lucha, perseverancia y lealtad nuevos caminos de victoria para una mayoría revolucionaria, chavista y bolivariana que vaya reverdeciendo en la batalla de los años que están por venir. Hoy llamo al pueblo a hacer historia. Nicolás Maduro. A continuación, el compañero Óscar Utegui es ministro consejero y responsable político de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México, cientista político egresado de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, y tiene un posgrado en planificación global en el Instituto de Planificación de Venezuela. Es militante desde muy joven, todavía está joven, del PCQB. Adelante, compañero Óscar. Buenas noches, compañeras, compañeros. Agradecer la invitación de la jornada y de la Casa LAN y de los compañeros como Walter, la coordinadora de solidaridad con la Revolución Bolivariana. Para mí, bueno, es un honor compartir una mesa con destacados académicos, políticos y militantes de la parte grande, ¿no? Al ver hoy al doctor Díaz Polanco, pues uno se enorgullece que los revolucionarios nos encontramos en todas partes de esta América moderna. Para mí, de verdad, es un reto inmenso hoy estar en esta mesa después de los resultados. Estamos los hijos y las hijas de Bolívar saliendo a construir y a seguir manteniendo el socialismo del siglo XXI en nuestro proyecto que hemos venido desarrollando y construyendo y que falta mucho por andar, ¿no? En Venezuela desde el 98, cuando llegó nuestro comandante Chávez. Me acompañan algunos camaradas y compañeras de nuestra embajada de la República Bolivariana, está la compañera Magali, está la compañera Gigi y el compañero Zair Sira. No estamos escondidos. Nuestra embajadora Manuel Baneja, pues lamentablemente no nos acompaña hoy por
como conversamos con Walter y con el doctor Díaz Polanco, ella presenta sus cartas credenciales mañana ante el gobierno de México. Todavía falta ese paso diplomático para empezar a hacer sus declaraciones, para empezar a hablar en nombre de nuestro gobierno. Y a partir de mañana pues tendremos a nuestra embajadora María Baneja en estos espacios, discutiendo, debatiendo y compartiendo con ustedes y construyendo juntos, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido en Venezuela. En Venezuela en el 98 pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica. Eso nos enseñó el comandante Chávez. Las cifras, yo creo que todos ustedes las conocen, las saben. Yo quisiera también hacer lectura de un texto, un pequeño paper que preparé, porque el tiempo, como dice el embajador, pues a uno a veces le gusta hablar mucho y yo creo que en lo que hemos aprendido durante este proceso revolucionario, nosotros los militantes, no es los que estamos aquí, los que sabemos todo y los que decidimos todo y los que somos, como dirían los eruditos, no, hay mucho que compartir. Yo preferiría que vinieran preguntas de los que estaban aquí hoy asistentes, que vemos compañeros y compañeras que tienen mucho que decir y que han militado toda su vida en la izquierda de este país, de la izquierda latinoamericana, así que yo preferiría hacer una lectura y en principio empezar a compartir con ustedes, abrir la palabra, porque bueno, estos espacios es para eso, ¿no? Yo creo que es importante que podamos intercambiar. A veces nos quedamos en lo simple, los que estamos aquí en la mesa directiva hablamos, nos vamos y somos los que sabemos todo. No, eso es mentira. Hay mucho más que conocen y saben de los procesos de izquierda, de lo que hemos sufrido la izquierda latinoamericana. Así que bueno, los resultados oficiales, yo no les voy a hablar de resultados que están corriendo por la red, es el último boletín de anoche a las 11:30 de la noche para México, 1 de la mañana más o menos aproximadamente en Venezuela. Son los boletines, o es el único boletín oficial que ha presentado el ente rector en Venezuela, quien rige el proceso electoral de Venezuela. Son, bueno, ayer con el 74,25% de participación. Hoy en Venezuela eso hay que destacarlo. Nuestro comandante Chávez volvió a la democracia, a la participación. En Venezuela la abstención era 60% en elecciones como las parlamentarias que se dieron ayer. Hoy, 16 años después, tenemos una participación del 75%. Es una fiesta democrática, hay que reconocerlo como eso. Venezuela hoy todas las diferencias se están puestas allí en un consejo electoral donde decidimos los venezolanos y las venezolanas. Participó el 75%, de ese 75% con un 96% como de escrutinio hasta la 1 de la mañana se estaban dando los resultados que tenía el Partido Socialista Unido de Venezuela, del cual soy militante de nuestro partido. Teníamos en ese momento 46 diputados y diputadas, y la MUN, que es la Mesa de la Unidad, tenía hasta ese momento 99 diputados. Seguramente van a crecer más ellos, nosotros también creceremos, y bueno, en definitiva ellos van a tener la mayoría, por lo menos ahora simple, calificada, que son 84 y seguirán avanzando. Estaremos pendientes de los resultados oficiales que se den. Pero bueno, esas son las cifras, una participación de 8 millones aproximadamente de venezolanos. Nuestro padrón electoral está en 19.235.000. Participaron ayer 13 millones, que es ese 75% de participación. 8 llegaron ellos, nosotros 7 y tantos, la cifra exacta no la tengo. Pero eso es una fiesta democrática. En definitiva, en Venezuela todo el mundo participó, todo el mundo expresó su voto, es un derecho. Y bueno, esas son las cifras. No un buen comienzo para mí, tengo una semana de haber llegado, entonces me toca dar estas cifras. Quisiera hablar de lo que ha avanzado el proceso revolucionario en 16 años, los logros, la misión vivienda. Eso lo podemos dejar para más adelante, porque hay mucho que hablar, mucho que decir de ese proceso revolucionario que hoy llevamos 16 años en construcción y que cada día más nuestro pueblo realmente reconoce y sabe. Yo quisiera leer un texto, permítanme leerlo, con el permiso acá de las autoridades que tenemos a mi lado. Preparémonos pues con coraje, con mucha madurez, con mucha conciencia, para enfrentar las dificultades que haya que enfrentar y para vencer todas esas dificultades que haya que vencer. Yo estoy seguro que las venceremos, todas sin excepción, decía el comandante Chávez, después del golpe del 2002, finales de año.
somos un pueblo en lucha, definitivamente. A nosotros no nos han regalado nada. Venezuela, desde el libertador Simón Bolívar, hemos peleado por nuestra independencia y seguiremos peleando. Así somos los hijos de Dios. Cuenta Joaquín Mosquera, un político y diplomático de Gran Colombín, que encontrándose el libertador Simón Bolívar en las costas peruanas, enfermo de cuidado, a sabiendas de la guarnición del Callao se había sublevado, pasado los realistas, y consciente de que los errores del gobierno peruano, las intrigas de los traidores que conspiraban contra él y su enfermedad complicaban excesivamente la situación, respondió ante la pregunta: ¿y qué piensa usted hacer ahora? Con todo y decidido, dijo nuestro libertador Bolívar, triunfar 6 meses después derrotar a los españoles en Junín. Ese triunfar nos recuerda al por ahora del comandante Chávez, aquella tarde, 4 de febrero de 1992, después de la fracasada rebelión cívico-militar que se convirtió en un por siempre y todavía vive en los corazones de las venezolanas y los venezolanos, que aún siguen convencidos de que el camino de la redención de la patria es el de la revolución bolivariana y la construcción del socialismo del siglo XX. Ya el comandante en su última locución nos decía que el camino no sería fácil, estaría lleno de adversidades y coyunturas difíciles, a las que de una u otra manera debía sobreponérselas y los revolucionarios, con unidad junto al pueblo, logrando de este modo avanzar y construir un destino como país y como nación. Como lo anunció ayer el presidente Nicolás Maduro esta madrugada, tras conocerse los resultados de las elecciones parlamentarias, el triunfo no fue de la oposición. Ha triunfado la guerra económica, ha triunfado la estrategia para vulnerar un modelo de país, ha triunfado circunstancialmente, el por ahora, triunfar. Ayer decíamos, administren el triunfo. No han ganado todo, seguimos gobernando. La revolución bolivariana vino para quedarse y se va a quedar. Y evidentemente este triunfo conllevará que las fuerzas revolucionarias de izquierda y progresistas de nuestro país asumamos un debate. Indudablemente hoy el presidente Chávez, el presidente Nicolás Maduro, como lo hizo el presidente Chávez después del golpe y después de la derrota que sufrimos también con la reforma, llamó al pueblo, al país entero. Mañana tenemos reuniones con los gobernadores, con nuestro pueblo. Hay que revisar. Indudablemente una derrota, pero sirve para rectificar. Difícil es gobernar, fácil es ser oposición. Tenemos 16 años gobernando en un país capitalista. Decía el presidente Nicolás, es evidente que el triunfo conllevará que las fuerzas revolucionarias de izquierda y progresistas de nuestro país asuman el debate y crítica con responsabilidad y ánimo de profundizar la revolución. Debemos aprender de los errores y avanzar, comentaba el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente de nuestra Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien aseguró que tragedia fue perder al comandante Chávez. Eso sí es una tragedia para los venezolanos, no la derrota de ayer. De esa nos sabemos levantar y nos vamos a levantar. Perder una elección es solo un tropiezo, dijo nuestro presidente Diosdado Cabello de la Asamblea Nacional. Estoy seguro de que saldremos de esta y de que abriremos por nuestra lucha, perseverancia y lealtad nuevos caminos de victoria para una mayoría revolucionaria, chavista y bolivariana, que vaya reverdeciendo en la batalla de los años que están por venir, aseguraba nuestro presidente Nicolás Maduro esta madrugada. El escenario que se plantea entonces es seguir batallando, seguir construyendo la vía venezolana al socialismo del siglo XXI. La profundización de la revolución bolivariana pasa necesariamente por retomar el sendero de la revisión, de la rectificación y el reimpulso. Pasa, como lo apuntó nuestro presidente, por la actualización de nuestro sistema económico, que implica, en el caso venezolano, romper de una vez y para siempre con el restismo petrolero y la cultura aparejada con ella. Ustedes saben que en Venezuela el restismo, nuestro petróleo, un autor venezolano, Arturo Lapieto, decía que no sabíamos si era la bendición o la maldición del oro negro, porque no nos permite diversificarnos. El petróleo es tanto, da tanto que no nos deja seguir construyendo ese aparato productivo y económico que tanto necesita una revolución bolivariana, y más cuando está luchando con un enemigo tan grande como el capitalismo. La profundización de la revolución bolivariana pasa necesariamente por retomar el sendero de la revisión, de la rectificación y del recurso. Y el rompimiento es fundamental,
Un trabajo que debe ser dirigido por el poder popular, por el poder organizado. Solo se acabará con el rentismo petrolero, dando paso a una cultura del trabajo productivo a través de la implementación de una nueva forma de producir, que rompa con la lógica capitalista inmersa en la economía rentista, pero también que establezca un nuevo relacionamiento productivo más allá de producir por producir. Ahora bien, esta elección reveló nuevamente el carácter democrático del pueblo venezolano, que logró una vez más sobreponerse a la presión mediática nacional e internacional y al lobby descomunal y grosero que se gestionó a nivel mundial en torno a nuestra elección. No hay país en el mundo. Ayer habían 16.000 periodistas en Venezuela. O sea, es como si hubiese una guerra, impresionante. Hoy los medios de comunicación no dicen nada, no hablan nada, o sea, dicen el triunfo. ¿Qué tal que nosotros hubiésemos ganado ayer las elecciones en la Asamblea? ¿Cómo estuvieran hoy los medios? Declarando fraude, declarando que somos un gobierno dictatorial. Hoy no habla nadie. Hoy triunfó la democracia en Venezuela. Hoy las instituciones, si son verdaderamente instituciones, el Consejo Electoral que tanto ellos odian y que dicen nuestra Constitución, que han pisoteado, que han pateado, que han tirado, hoy sí vale. Hoy vale para ellos. Pero no importa. Ninguna elección en el planeta fue más publicitaria, seguida y cuestionada que las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 en Venezuela. Ayer fueron elecciones también en Francia, nadie sabe cuáles fueron los resultados. Pero en Venezuela todo el mundo hoy sabe que ganó la derecha. Se demostró además la transparencia, el profesionalismo, la experticia y sobre todo la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, quien tras los ataques y atropellos llegados de distintos lugares y latitudes volvió a demostrar que el sistema electoral venezolano es el más perfecto del planeta, porque es automatizado y goza de una cantidad de auditorías que ningún país en el mundo tiene. Hoy, tras conocerse los resultados, no vemos a los de siempre cantar fraude y desconocer al árbitro electoral. Por el contrario, aceptan sin vacilación cada uno de los datos emitidos por el Consejo Nacional Electoral, demostrando el doble rasero con que se comporta esa oposición apátrida venezolana. Los que ayer hablaban de fraude, de dictadura, hoy reconocen la fortaleza y robustez de la democracia venezolana, de la democracia de la revolución bolivariana. La derecha en nuestro continente aprendió la lección que a inicios de este milenio le dieron figuras como el comandante Chávez o el expresidente Kirchner. Redefinieron su manera de actuar, su estilo de atacar. Hoy no vemos a los gorilas de los años 70, 80. Hoy no existen los Pinochet, hoy los Videla. Y si existen, están agazapados o escondidos. Hoy el ataque es mediático. En definitiva, en Venezuela se han dado golpes mediáticos. Del 2002 fue un golpe mediático. Hoy el ataque es mediático. Procura legitimar un modelo que logró en Venezuela revertir niveles de pobreza en escasos 15 años. Denigra la conciencia del deber social, de la inclusión y alaba lo individual y el egoísmo. A estas nuevas maneras de ataque, las y los revolucionarios de esta nuestra América, tenemos la urgente tarea de reinventarnos. Reinventarse no es fácil, pero es imprescindible. Tomemos esta derrota como dolores de parto que anuncian renacer. El gobierno y la revolución bolivariana tienen la magnífica oportunidad de hacerlo. Ahora es el llamado a conducirnos por el camino de la construcción del socialismo del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, compañero Oscar. Un mensaje también del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, refiriéndose al suceso electoral de ayer. Dice: ha triunfado la democracia. Se ha demostrado que las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela son confiables, como se demostró a pesar de toda la campaña que hubo en contra, como acaba de decir el compañero. Dice: mientras exista el capitalismo y el imperialismo, la lucha seguirá porque somos de ese proceso de las liberaciones de nuestros pueblos. El imperio no duerme, tiene distintas formas de guerra contra los pueblos y gobiernos antiimperialistas y aplican los planes de conspiración y agresiones económicas contra los gobiernos para buscar el control geopolítico de la región. El resultado de las elecciones en Venezuela se respeta,
es parte de la cláusula democrática de UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas, pero también para quienes estamos en este proceso de liberación nos debe permitir una profunda reflexión. Eso dijo el compañero Evo Morales. A continuación, el compañero Carlos Pigolini, que es antropólogo social, periodista y escritor argentino, radicado en México desde que llegó perseguido por la dictadura cívico-militar argentina. Fue colaborador y columnista de los periódicos Nuevo Hombre de Argentina, La Crónica de México, La Jornada de Morelos, La Ficción y La Fuerza del Sol. Publicó 8 libros en México, actualmente prepara otro volumen sobre la presidenta Cristina Kirchner. Es cofundador del Frente para la Victoria de Argentina en México y miembro del Movimiento de Solidaridad Nuestra América. Adelante, compañero. Compañeros, bienvenidos, bienvenidas. También para mí es un honor formar parte de esta mesa con el profesor Díaz Polanco, que fue profesor mío, aunque no se acuerde la ENA, y con el compañero de Venezuela y mi amigo Jorge Mancilla igual. En realidad yo tenía preparado para el día de hoy un artículo que publiqué hace aproximadamente 10 días, poco después de las elecciones. Lo publiqué, honestamente, debo decirlo, con un subjetivismo brutal. Es difícil ser objetivo en estos casos. Incluso algunos análisis que pecan mucho de objetividad no me parecen tan objetivos, tal vez. A modo de introducción, les explico por qué. El kirchnerismo, entre otras medidas, aquellos que hemos militado en la década de los 70 y que fuimos brutalmente perseguidos y condenados, no digo condenados al exilio, porque los que llevamos al exilio, digamos, llevamos la mejor parte. Los 30.000 desaparecidos que tenemos, los compañeros que tuvieron que sufrir con padecimientos, torturas, la cárcel, de alguna manera, es el saldo de la etapa neoliberal de los años 70. Una etapa liberal que venía con el programa de los Chicago Boys, de Milton Friedman o de la fundamentalista Ayn Rand, libro preferido, por cierto, del presidente recientemente electo de Argentina. Quienes llegamos a México, de alguna manera, pudimos reanudar no solo nuestra vida, sino que también intentamos el regreso a la Argentina una vez terminada la dictadura de 1983. Nos encontramos con una democracia restringida, con un gobierno de Raúl Alfonsín timorato, tibio, que no solo no pudo concretar sus buenas intenciones, porque sí hubo buenas intenciones, sino que fue efecto, digamos, consecuencia y víctima de un golpe de mercado en el año 89. En el año 89 viene el mandato de Carlos Menem, aparentemente peronista, que en realidad en un programa de televisión hizo una rara confesión. ¿Por qué usted, presidente Menem, le pregunta a un periodista a modo? Porque tengamos en cuenta que los neoliberales siempre buscan periodistas a modo, no buscan periodistas contestatarios. ¿Por qué usted, presidente Menem, no le dijo al pueblo que iba a privatizar y que iba a hacer todo lo que está haciendo este programa neoliberal? Y porque si le decía eso no me votaba nadie. Evidentemente una sinceridad absoluta, pero esa sinceridad no escapa a la culpabilidad que tuvo este personaje sátrapa que tuvimos que sufrir los argentinos durante 10 años. Regreso a México, digamos que ya no consecuencia de un exilio político, sino de una situación económica lamentable, que me atrevo a decir que fue el periodo de peor calidad moral de los argentinos. El DB2, el sálvese quien pueda, el joder al otro para estar bien uno, era la máxima de ese estilo neoliberal de los años 90. Posteriormente viene la alianza de la Rúa, y la alianza de la Rúa en el año 2000 tiene las mismas consecuencias. Si bien promete un cambio, como nos prometió ahora el señor Mauricio Macri, la alianza neoliberal de la Rúa tiene el mismo ministro que tuvo la dictadura militar y el mismo ministro que tuvo el menemato durante 10 años, el tristemente célebre Domingo Cavallo. Consecuencia de su política nefasta, ultra neoliberal, tenemos la confiscación de los ahorros bancarios,
tenemos, digamos, una Argentina incendiada que produce que en 2001 la gente salga a la calle bajo la consigna que se vayan todos, que no quede ni uno solo. El escepticismo reinaba, no había ninguna alternativa política, no había ninguna alternativa social, y en el año del 25 de mayo del 2003, un desconocido, Néstor Kirchner, entra a la Casa Rosada diciendo: no voy a renunciar a mis convicciones. Por supuesto que los poderes de turno, evidentemente, en primer lugar el oligopolio Clarín, el hegemónico diario de la oligarquía vernácula La Nación, el mismo diario cuyos dueños son la familia Mitre, por cierto, bisnietos de aquel Bartolomé Mitre que mandó a la campaña al desierto a exterminar a nuestros indígenas en la Patagonia a través de otro tristemente célebre Julio Argentino Roca, es esa misma familia, le puso un pliego de condiciones a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner rompió el pliego de condiciones y no dejó aterrizar en Ezeiza a los emisarios del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el kirchnerismo lo podemos reivindicar. Yo tenía acá unas 25 o 30 reivindicaciones, pero no la quiero hacer larga, porque la verdad, digamos que en esta mesa los compañeros han sido breves y trataré de ser también lo más breve posible. Si hay algo que nos dio el kirchnerismo, más allá de las grandes reivindicaciones sociales y laborales, y más allá de haber combatido fuertemente, y esto no lo digo yo, esto lo dice la CELAC, lo dice Joseph Stiglitz también, lo dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no solamente abatió la desnutrición infantil, combatió la pobreza, combatió el desempleo con 6 millones nuevos de puestos de trabajo incluso a nivel de cooperativa, ¿sí? No puestos de trabajo, como decía Fox, que eran los vendedores informales que aparecían en los tianguis. Entonces, estamos ante un mercado laboral nuevo que ha privilegiado a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, con créditos como el Ahora 12, poder pagar a 12 meses, y con créditos directos que el Banco Nación le daba a esos pequeños, digamos, comerciantes o empresarios para reactivar el mercado laboral. Finalmente se consigue reactivar el mercado laboral. No olvidemos que el 80% de la población laboral de Argentina, hasta hoy, hasta el 10 de diciembre, pertenecían a las pequeñas y medianas empresas. Pero vuelvo a lo que nos dan Néstor y Cristina. Aquellos militantes de la década de los 70, escépticos muchos de nosotros, de alguna manera compañeros que han abandonado la militancia, que han abandonado la actividad política, lo que Néstor y Cristina nos regresa es la política. La política se regresa cuando se agranda el Estado. Y agrandar el Estado quiere decir fomentar el gasto público que es necesario para fundar policlínicos, hospitales, escuelas y universidades que fundó este gobierno en estos 12 años como nadie lo ha hecho en la historia argentina, por lo menos en los últimos 70 años. Y me refiero a los últimos 70 años porque sabemos que históricamente la Argentina tuvo un auge en el periodo del Perón y Evita entre 1946 y 1955. A partir de entonces, quienes nacimos en la década de los 50, hemos vivido continuamente golpes militares, inclusive teniéndonos que exiliar, como me ocurrió a nivel personal en el año 75. Lo que tenemos con Néstor y Cristina es una reivindicación del 52% del Producto Interno Bruto que se ha dedicado a la distribución de la renta. La soberanía satelital, la repatriación de 1.300 científicos que vivían en el exterior a través del CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los mismos científicos a que ese superministro Domingo Cavallo les dijo que vayan a lavar platos. Los echó prácticamente del país. Tenemos además la devolución del Estado, la disminución de la pobreza y del desempleo y el notorio descenso de mortalidad infantil, además del ingreso de 870.000 estudiantes a las nuevas universidades a través del Plan Progresar. Quiero aclarar que los estudiantes extranjeros también tienen acceso a la Universidad de Buenos Aires y a la Universidad de la provincia de Buenos Aires. Son muchos los mexicanos, hondureños, chilenos y hermanos latinoamericanos que, consecuencia de no poder pagar sus carreras respectivas en sus países de origen, han podido ingresar a la Universidad Pública de Buenos Aires. Todo esto
se mantiene con 6 millones nuevos de puestos de trabajo y con los convenios colectivos de trabajo donde se adecúan los salarios a la inflación a través de las paritarias cada 6 meses. Además de haber recuperado Aerolíneas Argentinas, haber recuperado yacimientos petrolíferos fiscales y las famosas AFJP, Asociación de Fondos Jubilados y Pensionados, que estaban en manos privadas, una especie de afores al estilo criollo, al estilo argentino, hoy en manos del Estado. Lamentablemente, y acá vuelvo a ser subjetivo, perdón, el pasado domingo 22 de noviembre, un subproducto del marketing asciende al poder, apoyado por los que siempre lo van a apoyar, la derecha vernácula, la Embajada de Estados Unidos, los medios hegemónicos, el poder financiero y el aval del Poder Judicial. Hay que subrayar el aval del Poder Judicial, porque no se entiende que el oligopolio quizá más grande de América Latina, que es el oligopolio Clarín, no haya desincorporado sus empresas, no haya desincorporado sus 273 repetidoras que tiene hacia el interior del país. Entonces, todas esas leyes sancionadas a través de la ley de medios no solo no fueran cumplidas, sino que esto fue un taladrar mediático constante los 365 días del año, las 24 horas del día. Daba vergüenza ajena cómo presentaban los medios opositores a la presidenta de la Nación, con caracterizaciones totalmente misóginas, con aproximadamente 1.500 portadas de periódicos y de revistas en contra de la señora presidenta y 8.000 artículos, estoy hablando de los últimos 2 años. El último año esa campaña mediática se recrudece con la muerte o suicidio, todavía no lo sabemos, del fiscal Nisman, donde se adjudicó a la presidenta de la Nación el asesinato del fiscal, sin pruebas, sin absolutamente nada. Ese, digamos, taladrar mediático trajo consecuencias. Se perdió las elecciones por un 2%. Acá en México sabemos lo que significa ese 2%. Recordemos el año 2006, cuando un candidato nacional y popular no tuvo el acceso al gobierno por ese famoso 2%. ¿Contraria o tal vez menos? Este 2.40 que aventaja a Macri y a Scioli fue de manera caballerosa, de manera hidalga, reconocido por el propio Scioli a las 9 de la noche hora de la Argentina. ¿Qué hubiera pasado, pregunta la presidenta Cristina Kirchner, si hubiera sido a la inversa? Como dice el compañero venezolano, ¿ahora estamos en una democracia? Antes no lo era, antes era la señora autoritaria, era la dictadora, era la yegua, un término despectivo y misógino que utiliza normalmente el argentino en contra de las mujeres. Si ustedes llegan a Buenos Aires y toman un taxi, el taxista es digamos, un doctor en ciencias políticas que le va a explicar por supuesto qué es lo que está pasando, como también, con todo respeto, el diaguero o el señor que limpia los zapatos. Había un taladrar mediático del cual todos se hacían eco. Esto fue el resultado que tuvimos. Lamentablemente, el señor Macri nos ha enseñado lo que es el neoliberalismo antes de asumir la presidencia. Y es aquí donde quiero hacer hincapié. El grupo de economistas que asesora a Macri, empezando por el ministro de Hacienda, el señor Prat Gay, hijo de obviamente su papá, sí, Prat Gay padre, en la dictadura militar en el año 1980, le arrebató 20.000 hectáreas en la provincia de Tucumán a los pueblos originarios calchaquíes. El señor Prat Gay se adjudicó un autopréstamo de 1.400 millones de pesos. Macri no es diferente. Macri se hace asesorar por estos superministros, entre comillas, que fueron los causantes de lo que les comentaba hace un rato, compañeros, de lo que pasó en el 2001 en la Argentina, de lo que pasó en 2001, que fueron los economistas que confiscaron los ahorros de los ciudadanos, los economistas que estatizaron la deuda privada de unos pocos. Y en esa deuda privada de unos pocos, por supuesto que estaba el grupo Macri. Por supuesto que estaba la sociedad de su papá, Franco Macri, y de él, sociedades que han fracasado. Los neoliberales, vestidos de piel de cordero, votan siempre lo mismo.
en nombre del libre mercado. El libre mercado, como dice la compañera Cristina Fernández de Kirchner, no es lo mismo administrar una empresa que administrar un país. Ellos han administrado empresas con serios números rojos, han administrado empresas que han quebrado. El país, la diferencia que hay es que no hay un debe y un haber, hay incluidos y hay excluidos. Por lo tanto, lo que viene, lamentablemente no soy optimista. Soy más bien un pesimista bien informado en este aspecto, porque conozco la noche neoliberal y conocemos en otros países de nuestra América que ha pasado con los neoliberales. Es siempre lo mismo. Si saben o no hacer otra cosa, no lo sé. Pero todo lo que es los fundamentalistas de Ayn Rand, los Chicago Boys de Milton Friedman, las escuelas neoliberales nos han aplicado recetas económicas que alguien dijo. No importa que las dictaduras militares se vayan, los pueblos van a estar tan, pero tan sometidos y tan preocupados por la sobrevivencia que no van a tener tiempo, obviamente, para la política. Razón por la cual agradezco el periodo de Néstor y Cristina que nos han devuelto la política. La conclusión que puedo sacar, para ser lo más breve posible, es que más allá de las dudas, digamos, y de los planteos negativos que nos dan los neoliberales, sería incompleto el análisis si no hacemos una autocrítica de nuestros movimientos. Creo que nuestros movimientos nacionales y populares deben trascender el liderazgo. La coyuntura histórica, digamos, que hemos vivido con Néstor Kirchner, que también se nos fue en el año 2010, desgraciadamente, al igual que el compañero, el comandante Hugo Chávez. Esa coyuntura histórica que nos dio a Kirchner, a Lula, a Chávez, a Evo, a Correa, difícilmente se pueda dar en los próximos años. Pero, digamos, hacer política es hablar del alcance del Estado. Y para hacer política, compañeros, necesitamos una democracia horizontal, no una democracia vertical. La democracia horizontal que nos permita el debate, que nos permita, digamos, discutir el disenso y no ver al que discute el disenso como un marciano. No, lo que tenemos que hacer es formar cuadros políticos. Y esa formación de cuadros políticos es lo que nos va a permitir reemplazar estos grandes liderazgos que hemos tenido y que hoy quizá tengamos problemas para ese debido relevo. Esa democracia interna la tenemos que profundizar y hacerla más vertical, también dejando de lado ciertas perezas intelectuales, cierta holgazanería política, ¿sí? Y cierta soberbia. Esto lo digo a título personal, no como militante del Frente para la Victoria, pero me parece que desgraciadamente es un común denominador a estos movimientos verticales que hemos tenido en América Latina, lo cual no quiere decir que estemos en el fin del progresismo. Lo que tenemos que saber es escuchar a la ciudadanía de a pie y formar, digamos, pequeños comités de manzana, comités de base. No estoy inventando nada, de alguna manera los CDR cubanos, ¿no? O sea, fomentarlo en nuestra práctica. Aquí en México hubo una participación al respecto en ese sentido. Los derechos sociales también, bienvenidos, que se otorguen a los más vulnerables, pero los derechos sociales deben darse, lo hablamos el otro día con los compañeros, en un debate que tuvimos aquí en esta misma casa, con la debida concientización ideológica. Y esa concientización ideológica ir acompañado de la famosa escuelita de cuadros. Vuelvo al tema de los cuadros políticos, que es fundamental para nuestros frentes, para nuestros movimientos. Concluyo diciendo que tal vez suene un poco utópica la propuesta mía. El Che Guevara decía que la utopía de hoy es la realidad de mañana. Muchas gracias. Gracias por su presencia en esta noche tan especial. Yo he recorrido el camino hasta acá y he visto muchas caras largas. Por supuesto estamos conscientes del significado de este hecho ayer en Venezuela y antes en Argentina, pero yo quisiera empezar con una nota optimista porque, en primer lugar, para empezar, no se ha acabado el mundo, ni se ha acabado Venezuela, ni siquiera se ha acabado, es decir, precisamente no se ha acabado el gobierno bolivariano.
han ganado la mayoría en la Asamblea. Habrá gobierno bolivariano con Maduro al frente todavía hasta 2019. Pero sin duda alguna el acontecimiento es importante por muchísimas razones. Bueno, para empezar por los resultados mismos. La última información que tuve ya está así, ya tienen los 2/3, 113 contra 56. De manera que eso crea un conjunto de peligros, como ya sabemos. La Constitución bolivariana da entonces ciertas facultades a esta asamblea de la oposición, con mayoría de la oposición, para intentar hacer algunos cambios legales que por supuesto no van a ser a favor de los intereses de la mayoría de los venezolanos, ni en favor de la integración latinoamericana, etc. Y también podrían, con esta mayoría, tener mejores posibilidades de convocar el año próximo, entonces llega a la mitad del mandato de Maduro, según la Constitución, un intento de un referendo revocatorio, que es uno de los logros de la Constitución. Pero bueno, así como los logros no sirven para impulsar la democracia, en otras condiciones nos crean peligros, dificultades. Este es el caso. A mi juicio, si esto se intentara, creo que va a prosperar. Ya revisé los requisitos y me parece que ni de lejos lo van a poder reunir. Así que estamos vivos, estamos en condiciones de dar la batalla. Yo incluso, quizás esto malévolamente o algo, estaré encantado de ver a Macri haciendo lo suyo en Bolivia y ver la respuesta del pueblo argentino ante esas barbaridades macrinianas, ¿verdad?, que nos acechan. Eso va a ser un escenario sumamente interesante. Lo mismo ver ahora una oposición en la comodidad de la pura crítica y diciendo que todo lo que se hacía en Venezuela estaba mal simplemente porque venía del chavismo y particularmente de Maduro, viéndolo ahora hacer sugerencias y a ver cómo les va, asumiendo la responsabilidad que les toca por ser mayoría en la Asamblea. Finalmente, al menos ya nos quitamos de encima un San Benito, ¿verdad? Y ese San Benito es el de la dictadura. Como dicen allá, y arrastran la R del régimen chavista, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que todos, hasta los enemigos más enconados, admiten que pasó de ser una dictadura abominable a una de las democracias más ilustres y brillantes del mundo. Bueno, ya nosotros lo sabíamos, los pro-chavistas. Sabíamos que era el sistema electoral probablemente el mejor que he visto en toda mi vida. Y sabíamos que no solo no había dictadura en Venezuela, sino que había una democracia de tal naturaleza que permitía que abusivamente, y a veces de manera, en términos trogloditas, atacaran al gobierno y violaran no solo la democracia del país, incluso las normas legales, llegar hasta el extremo de incitar al magnicidio directamente, ¿no? Bueno, no sigo con estas historias, pero bueno, el punto es que ahora ya se les acaba ese argumento, ¿no? Ahí no hay ninguna película. Al contrario, lo que tenemos en Venezuela, y es lo que acaba de decir hoy, me imagino, bueno, yo lo leí hoy, pero no salió anoche, madrugó el hombre, me refiero a Fidel Castro, que acaba de mandar una pequeña reflexión sobre el resultado electoral en Venezuela, y que plantea exactamente esto. Lo que dice Fidel es, se habla de los errores cometidos antes de la elección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente es importante en este proceso es hacerse la pregunta de si podemos concebir procesos democráticos en las condiciones en que el chavismo tuviera la elección. Y describe brevemente lo que conocemos, es decir, en una situación de dominio prácticamente absoluto de la oposición, de los medios de comunicación, y el uso sistemático de este medio de una manera implacable, permanente y sin ningún freno. Es decir,
no hubo un solo caso en que porque un periodista dijo tal cosa contra el gobierno en tal canal, ni el periodista ni el canal fue por eso sometido a sanciones o a represión, etc. Excepto quizás en algunos casos aplicación de normas secundarias de orden menor. Pero represión de ningún tipo, abuso todo. Además, con el apoyo de todas las fuerzas internacionales, medidas adentro, a través de fundaciones que transmiten fondos a estos grupos para poder hacer política contra el gobierno y el proyecto bolivariano, con la Iglesia en contra, con los poderes económicos en contra, construyendo una situación insoportable prácticamente para cualquier pueblo, es decir, creando una escasez de productos artificiales, atacando a la moneda despiadadamente, creando condiciones que provocaron un proceso de inflación terrible en el país. Bueno, yo casi andaba con una bolsa, ¿verdad?, de bolívares para poder pagar la comida, ¿verdad? Pues, son unas cifras que están cerca, ¿no?, en términos, digamos, monetarios, aunque lo que quieran, está empezando a hacer algún viaje de placer y apapacharse unos días fuera de México. No se vayan a Cancún, váyanse a Venezuela. Es como un décimo del precio. Es el lugar más barato del mundo para ir ahora a visitar a Venezuela de turista y de paso conocer la belleza de la ciudad, etc. Es increíblemente barato, pero está tan devaluada la moneda que hay que andar casi con una carretilla para cargar los bolívares, ¿no? Una gran inflación, una destrucción del valor de la moneda. A eso se agrega un país con una frontera problemática, la frontera del sur la frontera con Colombia. Como sabemos, el gobierno hace apenas unos meses tomó medidas que terminaron en el cierre de esa parte de la frontera, una medida que sin duda es positiva y que hubiera ayudado mucho antes. Creo que fue una medida tardía que ya no pudo influir en el proceso electoral. Con todas esas cosas, te pregunto a Fidel, ¿podemos tener vidas democráticas? Y él dice, yo creo que no. Creo que no. En otro artículo paralelo de Tilio Borón, que se publicó anoche, que tiene otra línea de análisis, pero llega a hacerse una pregunta que deriva de la pregunta de Fidel. Es la primera vez que escucho un intelectual, amigo nuestro, conocido y ampliamente identificado con la vía pacífica, que como si conociera, creo que no lo conoció, cuando escribió ese texto, la reflexión de Fidel, se hace la pregunta y dice, ¿no será que debemos empezar a buscar otros medios para construir la democracia? Eso es algo muy dramático, que van a subir sobre la mesa muchas cosas. Necesitamos hacer un análisis mucho más preciso para determinar las condiciones mínimas en que nosotros debemos ir al proceso democrático. Eso para los que vamos a hacer democracia, como en el caso de los mexicanos. Para los que ya están con los venezolanos, gracias a la revolución bolivariana, pensar qué condiciones mínimas son las condiciones democráticas que hay que sostener, defender, ofrecer a los contendientes y cómo no permitir de alguna manera los excesos que van más allá y que dan ventajas especiales, particularmente en este caso a la oposición. Es un tema para la oposición. El hecho es que estamos en un contexto muy peligroso porque ¿qué es lo que hace esta elección que en cualquier circunstancia tendría menos interés? Incluso podría ser hasta trascendente, porque es casi una cosa de rutina. Pero tiene trascendencia, en primer lugar porque la derecha hábilmente llevó las cosas a presentar esta elección, digamos,
nosotros llamamos intermedias en México, en una especie de elección nacional, un plebiscito incluso frente a la presidencia chavista. En segundo lugar, porque la derecha quisiera instaurar lo que le gusta mucho llamar en Venezuela la matriz de opinión, de que viene un regreso triunfante, una especie de movimiento de péndulo que ahora se mueve hacia la derecha, y que esto está destinado a provocar una especie de caída de dominó, ¿verdad?, que va a ir derribando uno por uno los llamados gobiernos progresistas. Evidentemente, con estos dos casos se puede presentar en efecto como en condición defensiva, mientras nos colocamos ahora en condiciones defensivas. Y lo insinúa también Fidel, eso me llama la atención, en una sola línea, cuando dice, y si aparte de todas estas condiciones que ya presumí, en el sector de nuestra izquierda encuentran ayuda, y a eso me refiero con lo que voy a decir a continuación. Es decir, estamos en una condición en que la derecha puede presentarse con elementos creíbles como a la ofensiva, mientras colegas nuestros, compañeros, algunos muy queridos, vamos a seguirlos creyendo con todo, han estado en los últimos meses pregonando justamente una hipótesis que articula con este intento de matriz de avance de la derecha con la famosa hipótesis, incluso teoría, y en otros casos casi afirmación, de lo que llaman el fin del ciclo progresista de los gobiernos progresistas en América Latina, en el que han venido argumentando que se ha llegado a un punto de quiebre, que de ahora en adelante vamos hacia atrás o hacia abajo, y que si así llegamos al fin de estos experimentos, llamados por la derecha populista, llamados por nosotros progresistas, yo prefiero llamarlos antineoliberales, me parece más preciso, pero que todos hacen alusión a experimentos que han intentado con éxito extraordinario demostrar que en las condiciones nuestras se pueden hacer avances muy importantes en términos de justicia social, de distribución de la renta nacional y en general creación de condiciones de justicia que amplían las oportunidades para la mayoría de la población. Esto es un aporte verdaderamente importante para nosotros, para América Latina y para el futuro de América Latina. Entonces, me voy a referir muy brevemente a esto porque, de hecho, eso fue lo que hice en parte cuando fui a Venezuela. Yo acabo de regresar de Venezuela, pero regresé antes de las elecciones. Estuve en la etapa previa, semana antes, para enterarme un poco de cómo estaban las cosas. Y de paso hacer algunos trabajos de lo que nosotros hacemos. Y unas conferencias, leí el manifiesto de la red de intelectuales, de planificación, etc. Pero voy a volver ahorita a eso, pero antes quisiera decir tres cosas sobre esta hipótesis del fin del ciclo progresista. En primer lugar, en términos generales me parece absolutamente incorrecta. Algunos amigos míos dicen de inmediato, hay que agregar que además de incorrecta, servidora de los propósitos del periodismo. Yo creo que sí, aunque no se lo propongan, no es que se lo proponen. La mayoría de ellos son buenos compañeros, pero el plantear en las condiciones actuales esta hipótesis, esta teoría, etc., me parece que solo favorece el proyecto de la derecha en América Latina, sin duda alguna, que es el proyecto del imperio en América Latina. Es incorrecto, sin embargo, porque el paralaje, como lo llama Gillette, el ángulo de visión es extremadamente corto. No están viendo completo ni lo que pasó hasta el momento en que están analizando,
ni lo que se ve como perspectiva. Tiene que ser doble límite. Yo ponía el ejemplo de Piketty. Piketty sos Ortiz Piketty, ese es el nuestro. Piketty, el autor francés que revolucionó a la opinión pública en los últimos tiempos con su famoso libro El capitalismo del siglo XXI. Y yo recordaba que ese libro tiene a mi juicio, dos grandes aportes. El primero, extraordinario, no puedo extenderme, lo resumo en una frase. El primer aporte es haber demostrado en pleno siglo XX que el planteamiento de Marx sobre la imposibilidad del capitalismo de crear igualdad y por el contrario su capacidad casi maquinaria de crear desigualdad se sostenía como una verdad fundada en información contemporánea. Ese es el gran aporte de Piketty en este libro. Y lo está haciendo alguien que no es marxista, que es uno de ellos, forma parte de la comunidad, digamos, de los economistas de los países del primer mundo, se lleva bien con la escuela neoclásica, es decir, los partidarios de la visión neoliberal. Uno de ellos viene y nos dice, bueno, eso que lo he dicho más de 150 años. Es absolutamente cierto. Eso ya que está en mi información. Primer aporte. Pero el segundo aporte es metodológico. La visión de Baralá, la visión de análisis. Piketty lo que hace es que una teoría que había demostrado que el capitalismo crea desigualdad, pero luego inmediatamente entra a corregirlo, que abarcaba más o menos desde la segunda, el periodo de posguerra, segunda posguerra, hasta los años 80, 70, 80, correcta. Y era incorrecta porque no ampliaba la visión hacia atrás, ni mucho menos hacia adelante. Entonces, aparecía la curva del capitalismo, creando un poquito de desigualdad e inmediatamente corrigiéndola. Y luego la corrigió durante un largo proceso, lo que llamamos la etapa del estado de bienestar. Y entonces, conclusión, el capitalismo se autorregula y se autocorrige. Entonces dice Piketty, ¿por qué no lo echamos un poquito para atrás? ¿Por qué no lo echamos para atrás hasta 1700? ¿Y por qué no lo echamos un poco para adelante? Y vemos hasta el día de hoy. Veamos la curva completa y entonces inmediatamente apareció la curva de Marx. El capitalismo creando desigualdad hasta el día de hoy. Entonces, lo que a mi juicio, en primer lugar, creo que los compañeros visionados me están viendo de dónde viene el proceso de transformación que llamamos gobierno progresista, ni las perspectivas. El segundo elemento es que esto de la vuelta de la derecha para quedarse o para un largo periodo, ¿verdad?, no se sostiene en la realidad que hemos estado viendo. ¿Qué casos tenemos de retorno de la derecha en América Latina y sus resultados? Tenemos por lo menos dos. Uno es el caso de Chile, con Piñera. Duró lo que una cucaracha en un gallinero. Fracaso total. El segundo es más cercano a nuestro corazón, el señor Peña Nieto. Ustedes tienen un fracaso más estruendoso que el de este gobierno de Peña Nieto. Yo recuerdo algo parecido. A escala latinoamericana es difícil encontrar un caso como ese. Por ejemplo, bueno, recuérdense que Fox no bajó nunca de 45-50% cuando estaba en la condición peor. Nunca bajó de ese nivel de aceptación. Bueno, Calderón, su media era el 50%. Este hombre está frisando los 30%. O sea, de cada 10 mexicanos, 7 opinan horrores de ese gobierno. La economía estancada, el proyecto estrella, que es el de la reforma energética, porque yo digo siempre que no es que solo son malos, es decir, políticamente perversos, sino que además son incompetentes. ¿No? Porque
año antes en el Zócalo, en el Federal Zócalo, yo lo dije, están haciendo cálculos, pero no están tomando en cuenta la tendencia de los precios del petróleo. Yo no soy ningún experto en eso, pero soy medianamente enterado. Como le pasa a los buenos pesimistas, ¿verdad? Que solo necesitan estar medianamente enterados. Y me era claro que la cosa no iba a funcionar por ese lado. Pero bueno, si tú vas a hacer algo tan importante como eso, debes tener tus expertos que te digan, mira, cuidado, porque viene una caída del petróleo, del precio del petróleo. Y competencia. Entonces, eso de viene la derecha y viene con todo y se va a quedar. No. Mi hipótesis es exactamente lo contrario. Tomando en cuenta lo ocurrido y tomando en cuenta la naturaleza del modelo que maneja, es decir, el neoliberalismo, la derecha, hoy día y por mucho tiempo, mientras tengan ese modelo como instrumento, están absolutamente incapacitados para mantenerse en el poder por más de un periodo. Si es que se crea una condición en que lo consigan, como ocurrió en Chile. Así que yo por ese lado tampoco creo que viene un ciclo de gobiernos antiprogresistas de largo plazo. Porque no lo logran, y cuando lo logran fracasan inmediatamente. El último elemento que fue el que yo también traté de llevar ahora al público venezolano, porque me encuentro con la sorpresa de que ya ni Telesur da la información. Son las buenas nuevas, porque el otro elemento que muestra que esta concepción de que lo ocurrido en estos dos países, por ejemplo, anuncia una nueva era del neoliberalismo, de la derecha en América Latina, es que no ven la continuidad del ciclo. No la ven como no la quieren ver. Pero el ciclo progresista no se agotó en los que están, y entonces entraremos en una otra etapa en que empiezan o se mantienen o a caerse. Y los que se agregan, o no se va a agregar nadie. Eso fue lo que yo pregunté. En Venezuela, entonces quedaron mirándome porque no conocen la información, pero usted sí la conoce. ¿A que a poco México no se va a agregar? Yo creo que sí. Tengo muchas razones para pensar que tenemos altísima probabilidad de que en 3 años el proyecto bolivariano, los gobiernos progresistas van a tener compañía, y esa compañía va a ser México. En Venezuela no conocían esta información. Yo les digo, es que se acaba de formar un partido que se formó hace 4 días, pues así unos recientísimo. Fue la elección que tuvo estos resultados. Pero ¿cómo? ¿Qué tuvo estos resultados? Bueno, aproveché porque me invitaron a Telesur en una entrevista y aproveché para la información. Y que las encuestas que están circulando, el candidato de ese partido de Morena es el primer lugar en cualquier escenario, es decir, frente a cualquiera de los candidatos alternativos del periodo, de las otras opciones. Y que como partido ya no como candidato. Pero además, según la primera encuesta seria de Reforma, es una distancia abismal. Es promedio de 20%. Los candidatos del PRI, los otros están más abajo. Y el de Manuel, 42, es decir, los dobla. Esa es la información. Y a nivel de partidos, ya no de candidatos, Morena está 15% encima de todos los demás. Entonces, bueno, eso no quiere decir que eso garantiza, ya ganamos, no se trata de eso. Faltan 3 años, pueden ocurrir muchas cosas, puede caer un aerolito y crear una nube de polvo, que haya elección, porque nos echen, la derecha logre culparnos de la caída del aerolito y perdamos la elección. Puede pasar cualquier cosa, pero si hablamos de la situación de hoy y esperemos que mejore, no empeore para nuestros propósitos, entonces la
el criterio del fin de ciclo, pues queda muy mal parado. No solamente no se trata de que disminuyan los ya existentes, sino de que se irán agregando otros casos. Y México, creo yo, es, a mi juicio, ya lo he dicho, también en Venezuela y hasta en Cuba, que es el centro que necesitamos para hacer, no eterno ni irreversible, el proceso de transformaciones en América Latina, pero sí para darle consistencia durante un largo periodo. A mi juicio, y no lo digo por chauvinismo mexicanista, lo que le falta a UNASUR, al ALBA, la CELAC, bueno, ya la CELAC está, pero mal, es la presencia de México. Necesitamos una economía de ese tamaño, la segunda de América Latina. Yo siempre insisto, somos la segunda porque Fox y Calderón nos pasaron a la segunda, pero éramos la primera, por encima de Brasil. Hubo un momento en que doblábamos a Brasil. Ahora Brasil nos dobla. Nos vamos a equilibrar un poco. Es una economía descomunalmente grande, la economía mexicana, con una gran planta industrial que no tiene casi ninguno de los demás países. Claro que mal orientada, ¿verdad? Es una planta industrial orientada básicamente hacia afuera, hacia la exportación. Debemos reorientarla hacia el mercado interno, etc. Y además México tiene una carga cultural que al aportar a ese bloque tendría una influencia positiva muy importante. Habida cuenta de la popularidad de los mexicanos en toda América Latina, a cualquier país que ustedes lleguen y hablen con un local y diga mexicano, van a decir México y van a paso doble y todo eso. Árabe tapatio, paso doble. Es un país con un gran prestigio cultural, ¿verdad? Pero además sustentado. Pero no me extiendo, porque luego me vuelvo nacionalista y se oye feo, ¿verdad? Entonces, de esta experiencia, y probablemente quizás de la experiencia de Argentina, yo tampoco debo extenderme mucho para concluir, podríamos derivar cosas muy positivas si nos ponemos a hacer lo propio, es decir, a reflexionar, a revisar, a hacer balances. Yo adelanté uno ahora en Venezuela. De hecho, está en una revista que ahorita está en los kioscos, que se llama Todas Adentro, se llama. Están los copios del sábado, así que ya conocieron mi opinión sobre lo que podía pasar antes de la elección. Yo tenía cierto pesimismo respecto a los resultados de Venezuela y lo expresé en una conferencia en el Ministerio de Cultura, aprovechando que estaba en el Ministerio de Cultura. Dije, tienen un problema cultural, tienen un problema de trabajo en el ámbito de la cultura, bajo el criterio de que los fenómenos se originan en la base económica, en la esfera económica, luego se transforman en fenómenos políticos. Y esos fenómenos políticos con el tiempo suficiente, y sobre todo si traen raíz para atrás, se convierten en fenómenos culturales. Y habitualmente los problemas históricos se resuelven en el sentido inverso de su génesis. Quiero decir que uno empieza por lo cultural, sigue por lo político y llega a lo económico. Esa es la trayectoria. Así, entonces, hay un problema histórico, cultural en Venezuela, reforzado, en todo caso mantenido por la etapa del gobierno bolivariano, el chavista. Y es el que nos permitiría ver muchos otros problemas que son de naturaleza similar. Y es que cuando creamos soluciones estamos creando un problema. Me refiero al caso de que por un lado Venezuela
social, económica, socioeconómica de vastísimos sectores de la población. En Bolivia ya llevan 2 millones, según la última información, que pasaron, digamos, del pobre a lo que llaman allá clase media, ¿verdad? Eso es el 20% de la población. Ese solo hecho, sin contar todo lo demás que se ha hecho en Bolivia, hace lo que los neoliberales llaman, ya empiezan a llamar el milagro boliviano. Porque ya sabes que cuando ellos no entienden algo le llaman milagro. Porque no pueden entender que Bolivia haya hecho la hazaña haciendo justamente lo que dicen los neoliberales que no se puede hacer. Lo que dicen los neoliberales que no se puede hacer, que nosotros no podemos hacer, es crecer y redistribuir simultáneamente. Y si ustedes podrían crecer, podrían redistribuir, pero primero crezcan. Y ya veremos si después de esta ocasión. Tiempo. Ok. Y Bolivia no solo ha crecido casi a tasas chinas, sino que ha redistribuido de una manera maravillosa. Lo hizo también, por supuesto, el proceso bolivariano en Venezuela. Pero ¿qué estamos haciendo? Elevando social, objetivamente, el posicionamiento en la estructura social de la población, pero sobre todo elevándolo en la subjetividad. Aunque hayan crecido un poquito y en realidad nada más tienen un dedo en la clase media, en términos sociológicos, ya se sienten clase media alta, ¿verdad? Y estamos creando consumidores, porque tienen más ingresos. ¿Y cómo están consumiendo? Con el modelo cultural del consumo capitalista que queremos cambiar. Estamos creando a consumistas. Entonces, mientras más lo mejoramos en condiciones de ingresos, bienestar, etc., más quieren porque tienen una visión que no ha podido ser resuelta en Venezuela. Entonces, estamos creando una contradicción tremenda. Y con el agravante de que como se convierte en una visión cultural consumista, a la hora de evaluar la condición que se tiene en cada momento, no se mira hacia el origen que provocó esa mejoría, sino que incluso si hay una situación de crisis como hubo, de consumo justamente, miran hacia el otro lado pensando que ese le puede garantizar la condición de consumo que han logrado incluso mejorarse. Entonces ocurre la paradoja de que estos sujetos nuevos que estamos creando actúan en contra de nosotros. Lo expresé con la fórmula y esta revista lo puso como título. Cría clase media de este tipo y te sacarán los votos. Entonces, yo creo que sería pretencioso pensar que todo lo que pasó ahora deriva de ese solo hecho. No, es una cosa más compleja, incluye muchos otros elementos que tenemos que estudiar, ya no puedo extendernos todos aquí. Pero este en particular, industria, creo yo, que es más el reto más interesante, ¿no? Bajo el principio también de que no hay Mars que por bien no venga, debemos esperar que de este hecho electoral doble, incluyendo Argentina, vamos a sacar extraordinario provecho. Porque evidentemente, aún sin ese resultado electoral de Venezuela, era claro que el proyecto venezolano bolivariano tenía que ser sometido a un nuevo balance y a correcciones, ¿no? Y perfeccionamientos. E incluso yo creo que debió haberse lanzado antes. Creo que fue un error electoral, político electoral, porque prácticamente Maduro anunció, vamos a plantear un plan para abordar los grandes problemas que está viviendo la población. Pues ese plan, a mi juicio, debió haberse lanzado un mes antes de la elección. Es más, hasta un día antes de la elección hubiera tenido un efecto y probablemente se hubiera ganado la elección. Pero se prometió hacerlo para enero, no haber pasado la elección. Si tú vas a la elección con un pueblo con estos problemas tan tremendos que atravesó,
tú tienes que decirle antes de que vayan a votar, yo tengo este plan para resolver los problemas. Mínimo lo que tienes que decir es. Creo que este aplazamiento también perjudicó. Cuidado de sacarlo del plan antes, es decir, la expresión particular para ese momento del llamado plan de la patria, para la cobertura. Bueno, pero concluyo con una frase. Yo no veo esto como espíritu de derrota, ya creo que lo dijo muy bien Maduro, todos aquí creo que estamos en esa tesitura y así hay que proyectarlo hacia afuera con todos nuestros compañeros. A manera tuit de la noche que decía esto, que es el mensaje que ya que quiero dar. Si alguien quiere estar con una revolución social solo cuando gana batallas, no ha entendido lo que es una revolución social. Gracias.